Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 1 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de gobierno corporativo y este segmento sobre por qué las grandes empresas se mantienen en la cima. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y nos vamos con el siguiente artículo. ¿Por qué las grandes empresas se mantienen en la cima? También foro de Facultad de Derecho de Harvard, escrito por Mara Faccio, de la catedrática de Thomas Patty Hefner en Finanzas y profesora de Administración, y John McConnell, catedrático distinguido emérito Burton de Morgan de Empresa Privada en Finanzas, ambos de la Escuela de Negocios Daniels de la Universidad Purdue. Bueno, el documento investiga y aborda los factores organizacionales y políticos que permiten a las grandes empresas resistir la sustitución por nuevos competidores, desafiando la premisa fundamental de la teoría económica conocida como el proceso schumpeteriano de destrucción creativa. Y es que Schumpeter hizo algunas teorías que explicaban la postura de las empresas en los escenarios de competencia. El estudio concluye que si bien la innovación interna y la estructura de la junta directiva son importantes a corto plazo, son las conexiones políticas combinadas con las barreras regulatorias las que garantizan la longevidad de las corporaciones dominantes. La investigación explora la dinámica del reemplazo de empresas, un componente esencial en el crecimiento económico que postula las empresas antiguas y establecidas deberían ser desplazadas continuamente por nuevas y más innovadoras en el largo plazo. Pero se ha dedicado mucha atención a la entrada de nuevas empresas y la innovación y se ha prestado menos escrutinio a las fuerzas que permiten a las corporaciones incumbentes resistir el desplazamiento. Y entonces, bueno, pues anotar un punto central, ¿no? O sea, se atiende mucho a la startup, al emprendimiento, a la innovación y no a qué es lo que lleva a la empresa originaria, a la gran empresa existente, a ser sustituida o desplazada. El estudio reexamina debates históricos a principios del siglo XX que se contraponían en la visión de la disrupción impulsada por innovación que Schumpeter plantea, o sea, el empresario administrador, el empresario innovador, con las advertencias propias de Brandeis y de Stephens sobre los peligros de la concentración de poder financiero y captura política. El marco teórico sirve para contextualizar la resistencia de las grandes empresas en un entorno corporativo contemporáneo. Los hallazgos empíricos indican que a nivel organizacional la innovación intrafirma y el uso de interconexiones de juntas directivas son mecanismos que sí contribuyen a sostener el poder de las grandes corporaciones, aunque su efecto se limita principalmente a periodos cortos de tiempo. Los factores internos ofrecen ventajas competitivas inmediatas a las empresas establecidas, pues por obvias razones, o sea, están sólidas, tienen recursos y además tienen esa cohesión intrafirma, ¿no? Pero el factor determinante para la resistencia a largo plazo es la naturaleza política. Las conexiones políticas son el mecanismo fundamental que, al combinarse con barreras regulatorias en la competencia, permiten a las grandes empresas evitar ser reemplazadas incluso por periodos prolongados que abarcan más de un siglo. La permanencia de corporaciones está ligada directamente a su influencia en el entorno normativo. Y entonces entra lo que obviamente es presumible, ¿no? Incluso la acusación propia desde la creación del sistema de economía de libre mercado de Adam Smith sobre las prácticas monopólicas o el no realizarlas, pues obviamente permitiría o el permitirlas inhibe a la competencia. Y entonces, cuando esto ocurre en el plano político, pues tiene más peso, sobre todo si esa empresa tiene esos lazos políticos hasta por la parte financiera en donde aportan recurrentemente a campañas políticas. La investigación utiliza la evidencia cuasi experimental resultante del colapso de la era fascista en la Italia. La interrupción de conexiones políticas tras ese evento demostró de manera convincente cómo la captura política actúa como una fuerza deliberante que impide el proceso natural de reemplazo de las grandes empresas, bloqueando la vitalidad competitiva del mercado. El estudio, en conclusión, establece que los mercados abiertos que operan sin interferencia política y regulatoria, el proceso de destrucción creativa tiende a imponerse en el largo plazo, lo que consecuentemente facilita un crecimiento económico robusto y yo añadiría un desarrollo sostenible. Por el contrario, la interferencia política y el proteccionismo de estados sofocan la competencia y actúan como un obstáculo significativo para el crecimiento económico sostenible. Y vemos los ejemplos hoy en día. La imposición política de que una empresa tenga que vender sus activos correspondientes para una circunscripción determinada y sean compradas por empresas grandes existentes, precisamente justifica este argumento y va a, digo, al menos promete, socavar la oportunidad de un crecimiento económico robusto para esa nación que lo provoca. O sea, ni siquiera es que le dé la ventaja
a la nación provocadora, le va a dar un detrimento a esa nación provocadora en el tiempo, en la inmediatez quizá no. El análisis de un siglo de datos transaccionales que abarca 75 países contribuye sustancialmente a las discusiones actuales sobre el aumento de la concentración corporativa y la disminución de la competencia de escala global. Y mire, pensemos en esto. Una empresa innovadora, y hay varias que sí han logrado subsistir, como por ejemplo Meta o Google en su momento o Amazon en su momento. Pero hoy en día esas empresas con el anclaje que han logrado difícilmente pueden ser desplazadas, ¿no? Y comparemos con las empresas que presuntamente desplazaron en su momento. En el caso de Google, por ejemplo, estaba Yahoo como una empresa muy fuerte, pero que tomó determinadas decisiones que todavía en un espacio corporativo endeble o apenas en ciernes, no le permitía estar consolidada para evitar que Google lo desplazara. De igual forma, por ejemplo, MySpace o Hi5, que eran redes sociales que se utilizaban previas a Facebook, pues también se encontraron en las mismas circunstancias. Sistemas corporativos endebles que fueron fácilmente desplazables. Por otro lado, el hoy en día consolidado capacidad cabildera que tienen estas grandes empresas, pues al contrario, estarán absorbiendo estas empresas competidoras de otros países que, por ejemplo, como TikTok, tendrá que vender sus activos en la Unión Americana. Quizá jurisdiccionalmente nada más ahí, pero el tema es que pues también hablamos del mercado más grande de consumidores. Entonces, por lo tanto, obviamente, una ordenanza que presuntamente detrás trae un proteccionismo y una práctica monopólica inducida por política pública, pues provocará, por un lado, sí, esta concentración de poder, sí, en el corto plazo un sostenimiento, pero también una negligencia ante el contexto propio de la expectativa de un crecimiento estable. La resistencia en el largo plazo de las empresas a ser reemplazadas desafía el principio de construcción creativa, de destrucción creativa, perdón, que es de Schumpeter esta idea de que la innovación genera sustitución y esa evolución va provocando que por medio de competencia económica vaya habiendo un desarrollo sostenido. Dos, las conexiones políticas y las barreras regulatorias son factores importantes que permiten a las grandes empresas resistir en el reemplazo generacional. Y de nuevo, desde el punto de vista teórico más básico, son precisamente dos de los tres eslabones centrales que caracterizan una economía de libre mercado. No monopolios, no sobreregulación o no barreras regulatorias e información total. Esas primeras dos son violadas y permiten estos acontecimientos contradictorios al desarrollo sostenido. O sea, el triunfo actual del monopolista por un favor político o por una barrera proteccionista es un sacrificio de largo plazo al desarrollo sostenido de su nación. La innovación interna e interconexión de juntas directivas solo sostiene el poder de grandes empresas en el corto plazo por la consolidación y capacidad financiera con la que cuentan, sin tomar en cuenta los aspectos políticos. La interferencia política y el proteccionismo suprimen activamente la competencia y limitan el crecimiento sostenido, que es precisamente a lo que me refiero con mi aportación, el desarrollo sostenido. Tú quieres una nación que se sostenga en una perspectiva de desarrollo, que su marcaje de crecimiento sea con un ángulo sustancialmente positivo en la perspectiva de crecimiento, requieres de varios elementos, pero uno de ellos es que haya un espacio donde las conexiones políticas y las barreras regulatorias no ocurran a favor de las grandes empresas por su capacidad cabildera. O sea, si la junta directiva y la capacidad interna de la empresa es sustancialmente sólida, pues que intenten lo que puedan, pero al menos el argumento teórico del artículo señala que no podrían en largo plazo. La innovación debería ser el marcaje de pauta que logre ese desplazamiento y sustitución. Y por último, el proceso de destrucción creativa solo prevalece consistentemente en mercados abiertos, libres de interferencia política y regulatoria. Mire, en los últimos años he tenido a bien ser invitado por diferentes organismos y entidades académicas a dar conferencias. Y trato de iniciar mis conferencias de diferentes temas jurídicos, gobierno corporativo y por supuesto de economía y finanzas, con un plano base teórica con el que sustento mis argumentos. Todos tenemos una ideología. Eso no lo podemos negar. Por más pragmático que quiera ser uno, por más equitativo que quiera ser uno, todos tenemos una ideología. Y entonces yo con un ánimo de transparencia les digo, bueno, esta plática va a ser sobre este tema y
la sostengo ideológicamente con estos argumentos. Una economía de libre mercado como una expectativa ideal, un sistema jurídico republicano y democrático conforme a garantías contrastadas y equiparadas teóricamente en el tiempo, por ejemplo, las de Norberto Bobbio, y con argumentos de la evolución de la teoría de la empresa, que va desde la empresa esta ordinaria de únicamente quiere ganancias a una empresa que se entiende parte de una sociedad que tras el objetivo de sostener en el largo plazo su existencia, temas internos de gobierno corporativo, temas de juntas directivas y de innovación interna, le permita adaptarse adecuadamente asumiendo los costos de las externalidades negativas que provoca. Bueno, con esos argumentos teóricos arranco mis conferencias. Y en ello precisamente vienen este tipo de conclusiones. Las conexiones políticas, el provocar barreras regulatorias, el provocar que con el amiguismo me bloquees al competidor, precisamente genera un sacrificio social. Y mientras no lo entendamos en el tiempo, difícilmente podremos encontrar una evolución para nuestra sociedad. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.